el dolor, deja sufrimiento. Vuelvo para atrás para el miedo, porque no sé cuántos de ustedes han perdido un ser querido que ha estado conviviendo con usted en la misma casa, y cuando esa persona pasa la eternidad, en mi experiencia, yo sentí miedo. Un miedo que no es normal. ¿Por qué? Porque el enemigo se aprovecha de traer miedo, porque de eso se encarga él en realidad. Los extraordinarios progresos que en las últimas décadas, ¿verdad?, se han producido en la ciencia de la salud ha tenido gran repercusión en la sociedad y en la escala de valores de esta. Hoy es posible, ¿verdad?, curar enfermedades. Hay muchos medios, ¿verdad?, que en realidad se están practicando en personas que hasta hace pocos años era incurable, vivir muchos años más, retrasar el momento de la muerte en un gran número de casos por medio de técnicos muy sofisticados. Todo ello ha generado un intento debate social donde la eutanasia ocupa un lugar preferente. El término eutanasia para muchas personas, ¿verdad?, posee una gran carga emotiva. Para las que no tienen un significado aséptico, o sea, claro, neutro, sino que provoca sentimientos o emociones que son también de aceptación o como de rechazo. Vamos entonces a estar analizando, y esto es lo que yo quiero que ustedes presten atención, es la evolución de la eutanasia. ¿Okay? Vamos a ir un poco más allá de la historia. Desde siempre, a lo largo de la historia, se ha tratado de regular la muerte producida de forma voluntaria, tanto la realizada por el propio sujeto como la realizada por terceros mediante normas escritas o no, siendo estas normas un reflejo de las concepciones imperantes en la época, ya sea religiosa, filosófica, científica o de cualquier otro orden. Las prácticas eutanásicas y el suicidio por motivos altruistas, lo que me refiero es práctica moral de la preocupación por la felicidad de otros, era bastante frecuente en los pueblos primitivos, pudiéndose destacar tres categorías. Escuchen bien las palabras clave: suicidios de hombres, que vamos a definir lo que es en realidad homicidio y suicidio y eutanasia. Una vez han llegado a la vejez o son atacados por una enfermedad. Suicidios de mujeres a la muerte de su marido. Suicidios de clientes o servidores a la muerte de sus jefes. Tanto en Grecia como en Roma hubo numerosos defensores y algún detractor de la eutanasia, como lo atestiguan numerosos documentos y testimonios literarios, la de la literatura. Hipócrates se opuso a la eutanasia. Para él eran fundamentales la santidad de la persona. Acuérdense que vamos entonces ahora a la filosofía. La santidad de la persona y el verdadero bienestar del paciente. Él reconoció, sin embargo, que se podía violar fácilmente esta ética, ya que los médicos no tienen solo el poder para curar, sino también para matar. Y son a muchos que están matando poco a poco con las pastillas, pero eso es otro tema. Por esta razón, hizo que los médicos se comprometieran éticamente con el denominado juramento hipocrático. Y dice así: y no daré ninguna droga letal a nadie, aunque me la pidan, ni sugeriré un tal uso del mismo modo. Tampoco a ninguna mujer daré pesario abortivo, sino que a lo largo de mi vida ejerceré mi arte pura y santamente. El juramento permitió a la medicina proteger al paciente. El estoicismo fue la filosofía más influyente en el Imperio Romano durante el periodo anterior al ascenso del cristianismo. La base de la ética estoica se fundamenta en que el bien no está en los objetos externos, sino en la condición del alma en sí misma, y en la sabiduría y en el dominio mediante los que una persona se libera de las pasiones y deseos que perturban su vida. Séneca, Epicteto y Marco Aurelio son los tres filósofos estoicos cuyos escritos se conservan y ven así la eutanasia. Vamos entonces a analizar. Déjenme ver las caritas un poquito para el lado para yo poder ver. Ahí está. Séneca, miren lo que él pensaba.
basándose en que la ley eterna fija un solo modo de iniciar la vida, pero varios para salir de ella. Eso era su filosofía. Nos ha transmitido su opinión al respecto cuando dice, es al hombre a quien corresponde decidir libremente sobre el sentido y su capacidad de soportar su existencia en el cuerpo. No se debe ni querer demasiado a la vida, ni odiarla demasiado, sino buscar un término medio y ponerle fin cuando la razón lo aconseje. Por eso que la palabra de Dios dice, maldito el hombre que confía en otro hombre. No se trata de huir de la vida, sino de saber dejarla, o es preferible quitarse la vida a una vida sin sentido y con sufrimiento. Y esto no va a la par de la palabra, porque en realidad Jesús nos dijo que aquí tendremos muchas aflicciones. Epíteto ve la muerte como una afirmación de la libertad. Él pensaba, la vida a veces no tiene rumbo alguno y solo provoca sufrimientos tanto para el enfermo como para sus familiares, por lo que el enfermo tiene el derecho a decidir. Marco Aurelio, en su libro tercero, una de las funciones más nobles de la razón consiste en saber si es o no tiempo de irse de este mundo. O sea, la gente quiere ser dioses, porque esto quien lo decide en realidad es el Señor. El cristianismo en un principio no solo no condenó el suicidio, sino que incluso lo consideró como un gesto heroico para escapar al deshonor o como una forma de aceptar el martirio. A partir del siglo IV es cuando, para evitar el gran número de suicidios de creyentes fanáticos que pretendían a través de la inmolación conquistar el paraíso y para restablecer un poco de valor a la vida humana. Sabes que el paraíso no se conquista, el paraíso se entra al reino de los cielos a través de la sangre de Jesucristo como su salvador personal. Pero en realidad, a través de esta inmolación, conquistar el paraíso y para restablecer un poco de valor a la vida humana, empieza a manifestarse en su contra. San Agustín equiparó el suicidio al homicidio y no admitía ningún tipo de excepción, ni en casos de gran dolor moral ni desesperación. El pensamiento angustiano influyó en gran medida en la doctrina posterior de la Iglesia. El Código Canónico empezó a condenar el suicidio a partir del Concilio de Arles en el año 452, estableciendo sanciones como la prohibición de la celebración de la misa y el canto de los salmos cuando se acompañaba al difunto a la tumba, también la prohibición de sepultura en Campo Santo y la excomunión para quienes solo hubieran intentado. Pero en la Edad Media la Iglesia Católica siguió condenando el suicidio y por tanto la eutanasia, por atentar contra el amor debido a sí mismo, la sociedad y el derecho exclusivo de Dios sobre la vida del hombre, y además ordenó la confiscación de todas las propiedades del suicida y todo tipo de humillaciones para el cadáver. Sin embargo, no logró suprimirlo del todo, puesto que en determinadas circunstancias se siguió produciendo en la ordalía medievales, se utilizaba un puñal corto y afilado para rematar a los heridos sin posibilidad de curación, que recibía, no por casualidad, el nombre de misericordia. Ahora en el Renacimiento se produce un cambio de mentalidad y en lo que se refiere a la eutanasia, a esta se le relaciona con el buen morir en el sentido físico, como el último proceso de la vida del ser humano. Tomás Moro, al describir en su obra Etopía la forma del estado ideal, afirma por una parte que se debe prestar a los moribundos todo cuidado y solidaridad, pero considera que en caso de dolores extraordinarios se puede recomendar poner término a su vida. Se le puede causar la muerte al enfermo si éste está de acuerdo, privándole de los alimentos, en otras palabras, haciéndolo pasar la hambre o administrándole un veneno. También indica que se requiere el permiso de las autoridades y de los sacerdotes para evitar posibles abusos.
Ahora, en el 1605, Francis Bacon introduce por primera vez la actual concepción de eutanasia, la acción del médico sobre el enfermo, incluyendo la posibilidad de apresurar la muerte. El hombre creyéndose Dios. David Hume, en el 1711 al 1776, justifica la eutanasia cuando dice: si el disponer de la vida humana fuera algo reservado exclusivamente al Todopoderoso y fuese infringir el derecho divino el que los hombres dispusieran de su propia vida, tan criminal sería el que un hombre actuara para conservar la vida como que él decidiese destruirla. Ahora, los utilitaristas a finales del siglo XVIII y el siglo XIX, en su pensamiento, de todos estos filósofos opinaban, estaban en su propia opinión, mantienen que cualquier acción es moralmente buena. O sea, todo es bueno. Moralmente buena cuando produce mayores beneficios. No sé si ustedes podrán estar analizando lo que estamos, ¿verdad?, estudiando, pero toda esta gente están en realidad en contra de lo que dice la palabra. Entonces, él está especificando que si produce mayores beneficios que perjuicios, y por lo tanto el valor ético de la conducta está determinado por el carácter práctico de los resultados. Bethan identifica el bien con el placer o la felicidad y el mal con el dolor o la infelicidad, y defiende el mayor bien para el mayor número de gente. En relación a la eutanasia, su posicionamiento está basado en que será mayor el bien y la felicidad, tanto para el enfermo como para su familia. Si se ayuda al enfermo a morir de una forma digna, que si se le ayuda a prolongar el sufrimiento. Esto me recordó que cuando un hijo de Dios parte a la eternidad, estimada es la muerte. Eso es lo que dice la palabra. Amén. Es que esto es increíble. Nuestra muerte, sea como sea, es digna. Eso es lo que dice el Señor. Pero ellos tienen otro pensar. La Revolución Francesa creó la tradición jurídica de la no punición del suicidio, que se refleja en la casi totalidad de la actual codificación penal. Los eugenistas buscan el perfeccionamiento de las cualidades de la raza humana mediante el estudio de la herencia. Aunque la idea de eugenesia estaba ya presente en la República de Platón, el actual concepto se fraguó durante la segunda mitad del siglo XIX con el darwinismo social, fundamentado en la perfección de la especie humana. Para que uno que no se conoce de Darwin, ya saben que él se creía mono. Okay. Y en confianza cada vez mayor en la ciencia como forma de conocimiento. Cuando sus lemas como lucha por la supervivencia y la ley del más fuerte se aplicaron a la sociedad, es cuando aparece la eugenesia moderna. A partir del 1900, con la aparición de la genética moderna, las corrientes interesadas en mejorar, porque la gente tiene que tener más misericordia que Dios. La raza humana se transformaron en un movimiento institucionalizado, los eugenistas, en el que cabe destacar dos corrientes: la eugenesia positiva, que se centra en aumentar el potencial educativo de los individuos especialmente adaptados, y la eugenesia negativa, que subraya la necesidad de apartar a aquellos particularmente inadaptados. Entre el 1910 y el 1940, el movimiento, estrechamente asociado con un sentimiento de superioridad blanca anglosajona, fue especialmente intenso en Inglaterra, Estados Unidos y Alemania. Carl Hayden y Alfred Hodge en el 1920 utilizan el término eutanasia para proponer la muerte de personas social y económicamente inadaptadas, como los enfermos mentales y minusválidos. Y ya estamos terminando, ¿verdad?, esa historia. Al final del 1939, Hitler autorizó
escuchen bien esto, por primera vez la aplicación de la eutanasia a un niño ciego, deficiente mental y con solo 2 extremidades, que se encontraba ingresado en una clínica de Leipzig. Y en el 1939 la Alemania nazi aprobó una norma por lo que se obligaba a informar a las autoridades del nacimiento de niños con defectos físicos y 3 peritos decidían si el niño debía o no seguir viviendo. Poco después, Hitler dictó las normas legales que legitimaron la eutanasia en Alemania. Por primera vez en la historia, una autoridad de la política emanada de unas elecciones democráticas aprobada la supresión de vidas humanas sin valor. Qué triste cuando nosotros valemos más que 7 mundos como este. Eso es lo que dice la palabra. Y hay mucha más información, por eso fue que puse la información ahí de donde conseguiste información muy interesante. Además, luego, ¿verdad? Lo que quieran, pues yo se los envío. Yo creo que el hermano lo está en realidad también grabando. Ahora vamos a los tipos de eutanasia, para que puedan entender, quizás mucha gente no está muy relacionada con cuáles son los procesos de la eutanasia o los tipos que hay, por eso es que quise traer esto, para que más o menos te tengan una visión de lo que es la eutanasia. La eutanasia podemos clasificarla según distintos criterios, siendo los más usuales los siguientes. Hay muchos, déjenme decir que hay muchos documentales en el Discovery Channel y también en YouTube acerca de personas que están practicando la eutanasia, para aquellos, ¿verdad?, que quieran, ¿verdad?, tener una visión mejor. Número 1, desde el tipo de motivación por el que se practica, piadosa, aquella que tiene por objeto evitar el sufrimiento de un enfermo terminal, principalmente cuando es exigida en forma seria y consciente. Hay 2 tipos ahí, la eugenésica, aquella que se dirige al mejoramiento de la raza humana. La económica, aquella dirigida a eliminar a las personas cuyas vidas se consideran inútiles, exentas de valor vital y de costoso mantenimiento, como las personas que están presas, que tienen cadenas de muerte. Para estas 2 últimas formas de motivación, eugenésica y económica, existe la práctica unanimidad en que no pueden ser consideradas como eutanasia, sino que se trataría claramente de homicidios. Por eso que lo puse en verdad en letras todo, porque eso no es lo que se llama eutanasia. Pero como quiera es lo mismo. Número 2, desde el punto de vista del paciente, ahora estamos visualizando, ¿verdad?, al paciente, lo que piensa el paciente, voluntaria. La persona lo decide voluntariamente, aquella en que la decisión la toma el paciente directamente o terceras personas obedeciendo los deseos que el paciente ha expresado con anterioridad. No voluntaria es aquella en que la decisión la toma un tercero sin que haya posibilidades de conocer la determinación del enfermo debido a que éste no tiene la capacidad para elegir entre vivir o morir. Y hubieron, ¿verdad?, varios casos, ¿verdad?, aquí en los Estados Unidos donde hubo un matrimonio que la mujer quedó, ¿verdad?, tenía el cerebro ya muerto y esto estuvo hasta en las cortes y la familia no quería que le quitaran, ¿verdad?, todas las máquinas, pero el esposo, ¿verdad?, sí quería y, ¿verdad?, hubo ahí mucha situación bien triste, pero ella no sabía, no tenía el derecho porque no podía en realidad hablar ni decir nada. Esto es lo primero que, ¿verdad?, que se me llega a ver a la mente cuando estoy en realidad analizando esto, no voluntaria, involuntaria. Número 3, dependiendo de quién es el autor de la acción. Autónoma, es el suicidio. Aquella en que la propia persona se provoca la muerte sin intervención de terceras personas, sea a través de pastillas, sea a través de cortándose las venas, tirándose en el tren, heteronoma, aquella en que la provocación de la muerte participan otra u otras personas. Y el número 4, desde la actitud con que se realiza. Ahí podemos ver algunos puntos. Solutiva, consistente en facilitar auxilio en el proceso de morir, mitigando el sufrimiento, suministrando calmante,
Esto casi siempre se da mucho en los hospices, calmantes que no incidan en la duración de este proceso. Cuando yo digo en los hospices, es porque yo he visto personas, ¿verdad?, que están dando muchos calmantes esperando, ¿verdad?, que la persona muera. No vaya mal a interpretar lo que quise decir ahora. El concepto comprende todas las conductas que tiendan a aliviar el sufrimiento, tanto físico como espiritual, del enfermo terminal. No quiere decir, ¿verdad?, que ahora el hospice está matando personas. No, eso no fue lo que yo quise decir. Resolutiva, aquella que incide en la duración del proceso hacia la muerte, sea reduciéndolo o suprimiéndolo en interés del enfermo. Dentro de la eutanasia resolutiva, aquella que es provocada por otras personas distintas del enfermo y que incide en el curso vital, se pueden hacer las siguientes distinciones. Número 1, la eutanasia pasiva. Perdón, es que he estado dando clase todo el día de hoy, tengo la garganta un poco afónica. La eutanasia pasiva, aquella que consiste en la inhibición de actuar o en el abandono en el tratamiento iniciado, evitando intervenir en el proceso hacia la muerte. Eutanasia activa, aquella caracterizada porque la provocación de la muerte se obtiene mediante acciones dirigidas a acortar o suprimir el curso vital. La eutanasia activa directa, aquella en que la muerte se produce directamente como consecuencia de una acción. Por ejemplo, la aplicación de una dosis mortal. En realidad, accidentes que ocurren, ¿verdad?, en las salas de emergencias o en las operaciones. Eutanasia activa indirecta, aquella en que la muerte se obtiene indirectamente mediante la utilización de un analgésico que tenga efectos colaterales y comprometan alguna función vital, que sería el caso de suministrar algún analgésico para calmar algún dolor y que como efecto colateral produzca la muerte de la persona. En estos casos se aplica el argumento del doble efecto, que consiste en que la aplicación de un tratamiento o el suministro de un medicamento puede tener dos efectos en caso de los enfermos terminales. Por un lado, evita un mayor sufrimiento para la persona y por otro, puede acortar su vida. Para una importante parte del colectivo que participa en el actual debate sobre la eutanasia, únicamente puede catalogarse como tal a la denominada eutanasia activa directa. Mientras tanto, la eutanasia pasiva como la eutanasia activa indirecta han de ser consideradas como una correcta práctica médica. Quiero enseñarle algo. La eutanasia y su proceso de legalización actualmente. Esta información se publicó en diciembre del año que pasó. En este diciembre que pasó del 2020, la eutanasia actualmente es legal únicamente en Holanda, Bélgica, Luxemburgo, España, Canadá y Colombia, pero también hay otros lugares en el mundo que también la están legalizando. Y quiero pausar aquí un momentito porque quiero en realidad enseñarle esto. Aquí están los colores. La eutanasia en el mundo legal en 6 países. En el color verde es la eutanasia activa, ¿ves? Y aquí está especificando como Canadá. Modo de aplicación: el Tribunal Supremo de este país reconoció el derecho a la muerte digna y voluntaria en el 2015. ¿Qué tipo de eutanasia se practica ahí? La activa. ¿Sí? Vamos entonces al azul, que es la pasiva. México. Modo de aplicación. El Senado aprobó en el 2008 una reforma de la ley que permite que los enfermos terminales puedan solicitar legalmente. ¿Qué tipo de eutanasia es? La pasiva también. Y tengo que avanzar porque, ay, Dios mío. La aprobada en el Congreso es la purple, color púrpura. En España, modo de aplicación, el 17 de diciembre del 2020. Ahora pueden, pueden analizar todas las cosas que pasaron allá con el COVID-19. ¿Qué tipo es? Aprobada por el Congreso. Ya en realidad el gobierno se está metiendo mucho en esto.
mire la de Estados Unidos. Modo de aplicación: en Estados Unidos la eutanasia es ilegal, pero en algunos de sus estados, como California y Montana, dejan abiertas las puertas a la muerte asistida en pacientes terminales. De la misma manera, en Washington, Oregon, Vermont, se contempla el suicidio asistido basándose en el fundamento legal que reconoce el derecho a decidir de las personas. ¿Qué tipo es? Solo en algunas zonas del país. Y por último, el suicidio. ¿Usted quiere quitar la vida? Pues mira, yo te ayudo a tirarte por un tren. Alemania, modo de aplicación, no me voy a interpretar eso, no estoy especificando algo, ¿verdad? Que en realidad es como yo lo puedo visualizar. Modo de aplicación: en el 2015, el Parlamento alemán legalizó el suicidio asistido siempre que se practique por motivo altruista. Y el tipo de suicidio, pues suicidio asistido. Eso era lo que yo quería, ¿verdad? Compartir con ustedes, pero ahí está el website, ustedes lo pueden, ¿verdad? Más ver porque todo está incluido en la gráfica. Denme un segundito en lo que yo vuelvo de nuevo. Vamos entonces a la parte 2, lo que la Biblia dice. La Biblia dice que el suicidio es pecado. Dios tiene derecho sobre la vida. El proceso de morir no debe ser alterado. Usted tiene las citas ahí. Voy a estar leyendo rápidamente porque esto es lo más que nos interesa a nosotros, lo que la Biblia dice y cuál es la responsabilidad de la iglesia. En Éxodo 20:13, como todos sabemos, dice: no matarás. Y ahí esto es algo de controversia porque antes habían guerra y Dios mandaba a matar. Mateo 5:21 dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matará, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Juan 10:10, ¿verdad? Ya lo leímos al principio. En Apocalipsis 21:8 y 22:15 dice: pero los cobardes, los incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Mi preocupación es en la forma en que la iglesia va a aconsejar a una persona que se allegue a usted. ¿Cómo es que se va a aconsejar? Porque acuérdense que hay muchas demandas a la iglesia, tenemos, ¿verdad?, que ser sabios y prudentes. Si alguien se acerca a usted a darle un consejo, a pedir un consejo, y usted va a aplicar la palabra, asegúrese que el consejo que usted le esté dando no sea su propia opinión, sino es basada a la palabra. Si hay algunos, usted puede consultar con su abogado, pero hay unos documentos que cuando usted está dando consejería, usted le dice a las personas qué es lo que se va a hacer, cuál es la consejería que se va a dar, ¿verdad? Basándose en la consejería que la persona quiere recibir, y usted documenta que toda la consejería de usted, digo, sí que está preparada para dar consejería. Tiene que documentarla con las palabras, con los versículos, cómo es que usted va a dar la consejería basado a la palabra de Dios. No sé si me están entendiendo, por eso, ¿verdad? Otro tema, cualquier cosa, pues ustedes me llaman aparte. El versículo 15: más los perros estarán afuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Vamos a ver la diferencia entre homicidio y suicidio. El homicidio es un delito que consiste en matar a otra persona. Mire, quiero que analicen cómo se asemeja. Dentro del homicidio encontramos dos tipos de sujetos. Recuerden, cuando hablamos en realidad del sujeto, pues estamos hablando del predicado también, por eso es gramática, no puedo explicar eso ahora. Sujeto activo es aquel que ejecuta la conducta de acción o de omisión para producir como resultado la muerte, es decir, el homicida. El sujeto pasivo es el individuo al cual le es violentado su derecho a vivir y es la víctima del homicidio. El significado de suicidio, del latín sud, de sí mismo, cadere, matar, es el acto por el cual una persona se quita la vida voluntariamente. Pueden llamarla, ¿verdad?, con palabras bien bonitas, eutanasia, pero la persona
se está quitando la vida ella misma. Si usted autoriza, mira, quítame la vida, como le pasó a Saúl, ¿verdad? Con su escudero, pues entonces no se le puede echar la culpa a nadie porque usted autorizó eso. ¿Estamos claros? Entonces nosotros somos parte del suicidio. Estamos provocando eso. El suicidio es una de las acciones voluntarias más difíciles de explicar, ya que es una conducta que va en contra de la propia existencia. La muerte es un enemigo. Ahora vamos a lo que dice la Biblia, y aquí es donde yo me quiero enfatizar. Sea como sea que tú mueras porque es el tiempo, se te ha cumplido aquí en la tierra, la muerte es el enemigo del hombre. Y peor aún más cuando la persona quiere terminar su vida antes de tiempo. En 1 Corintios 15:26 dice que la vida es un don sagrado de Dios. En Génesis 2:7, cuando se le dio la opción entre la vida y la muerte, Dios le dijo a Israel que escogiera la vida. Deuteronomio, eso está en Deuteronomio 30:19. La eutanasia rechaza el don y acoge la maldición. No sé si me están entendiendo. La verdad primordial de que Dios es soberano nos lleva a la conclusión de que la eutanasia y el suicidio asistido están mal, según la palabra. Sabemos que la muerte física es inevitable, sea como sea, si Cristo no viene, todos vamos a pasar por el proceso de la muerte. Es inevitable para nosotros los mortales. En el Salmo 89:48 lo podemos visualizar, en Hebreos 9:27, no podemos meternos en esa cita porque no tenemos el tiempo para eso, pero ustedes la van a estar analizando más luego. Sin embargo, solo Dios es soberano sobre cuándo y cómo ocurre la muerte de una persona. Y en el estudio de hoy, Job testifica en Job 30:23, porque yo sé que tu Dios, o sea, se está dirigiendo a Dios, tú Dios, me conduces a la muerte y a la casa determinada a todo viviente. Y Eclesiastés 8:8 declara, no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Dios tiene la última palabra. Nosotros sí sabemos cuándo nacemos, pero no sabemos cuándo vamos a morir. Dios tiene la última palabra sobre la muerte, y en 1 Corintios 15:26, 54:56 y Hebreos 2:9, 14 al 15 y Apocalipsis 21:4 está especificando bien acerca de la soberanía de Dios. La eutanasia y el suicidio asistido son intentos del hombre. Por eso porque yo al principio le expliqué, analicen bien la filosofía de estos filósofos. La eutanasia y el suicidio asistido son intentos del hombre de usurpar esa autoridad de Dios. ¿Se acuerda cuando el diablo le dijo a la mujer, no, seremos, no, quiere ser como Dios? Otras palabras, no. Lo que Dios no quiere es que tú seas como Él. Y eso es lo que el hombre siempre ha querido ser, Dios. La muerte es un evento natural. Algunas veces Dios permite que una persona sufra durante mucho tiempo antes de que la muerte llegue. Otras veces el sufrimiento de la persona se acorta. Nadie disfruta del sufrimiento. ¿A quién le gusta sufrir? ¿A quién le gusta estar enfermo? Pero esto no justifica el determinar que una persona está lista para morir. Con frecuencia los propósitos de Dios son cumplidos a través del sufrimiento de una persona. En el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera, Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada haya después de él. Eso está en Eclesiastés 7:14. En Romanos 5:3 enseña que la tribulación produce ¿qué? Paciencia. Dios se preocupa por aquellos que imploran por la muerte y desean que terminen sus sufrimientos. Yo he tenido experiencias de ancianitas que estaban todo el tiempo, Señor, ¿cuándo va a llegar ese día? Quiero irme ya. Y todo el tiempo estaban contendiendo con el Señor porque ya, ¿verdad? Ya estaban cansados de la vida, estaban enfermos. ¿Cuál era mi consejo?
hay que tener paciencia. Dios es soberano, Dios está presente, Dios está viendo tu sufrimiento, pero a través de este sufrimiento es que vamos a entrar a la presencia de Dios. Por lo menos mi Biblia eso es lo que dice, no sé, ¿verdad? La de los otros. Pero en realidad Dios otorga un propósito en la vida aún hasta su final. Solo Dios sabe lo que es mejor. Hay cosas que no lo podemos entender. Y su tiempo, aún en la muerte de uno, según dice la palabra, es que perfecto. Nunca debemos tratar de terminar prematuramente una vida. Acelerar activamente la muerte está mal. Permitir que la muerte ocurra naturalmente en una persona con una enfermedad terminal no es necesariamente malo. Cualquiera que se enfrente a este asunto debe orar a Dios pidiendo sabiduría, como dice Santiago 1:5. En 2 Corintios 4:16 dice, por tanto, no desmayamos antes, aunque este nuestro hombre exterior se va ¿qué? Desgastando. El interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce ¿qué? En nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y en Juan 16:33 dice, estas cosas os es hablado para que en mí tengáis ¿qué? Paz. Escuché una vez una predicación de una persona decir, desde hoy se acaban las aflicciones. El Señor me dijo a mí que nadie en esta iglesia va a sufrir. Pero aquí en Juan 16:33 dice que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La gracia de Dios es suficiente, incluso en tiempo de enfermedad. Toda dificultad que el cristiano soporte es temporal, no es eterna, es temporal, con la promesa de la eternidad con Cristo. Y ahí podemos ver en 2 Corintios 12:7-9. Y hay muchos más versículos, hermanos. Lo que pasa es que no tenemos mucho tiempo para cubrirlo todo. Y dice que para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera, respecto a la cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. O sea, ¿qué es lo que vemos ahí? Un aguijón. Sabemos qué clase de aguijón tenía el apóstol Pablo. Uno cree en verdad que fue que padeció siempre de los ojos, pero no sabemos en realidad qué fue lo que es. Pero dice que lo mortificaba, amenazando sus planes, destruyendo sus aspiraciones uno por uno. Rogó al Señor 3 veces que le quitara el aguijón. La respuesta que recibió fue que reconociera la grandeza de Dios. Bástate mi gracia. Por tanto, mire cómo él responde positivamente. Por tanto, de buena gana me glorificaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque esto es lo que me gusta a mí aquí. Porque cuando soy débil, hello, es cuando soy fuerte. ¿Tú te sientes débil? Eso es normal. Dios quiere que te sientas débil. ¿Para qué? Para que dependas de Él. A Pablo se le concedió la promesa, la realidad de la gracia, todo suficiente. Veamos en su vida unas pocas cosas para las que le bastó con aquella gracia. Era suficiente para soportar el cansancio físico. Le capacitó para seguir hacia adelante. Era suficiente para soportar el dolor físico. Le capacita para soportar la cruel estaca que era el aguijón. Nosotros podemos ayudar a otros a seguir el ejemplo de Pablo en forma de ver y vivir los problemas de la salud a largo plazo. Y pasamos a la última parte para luego terminar. La responsabilidad tuya y mía. Porque decimos, estamos crucificados con Cristo, como el apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Vamos a ver cuál es la responsabilidad que Dios demanda de cada uno de nosotros ahora en este tiempo. La iglesia no puede estar encuevada como estaba Elías.
hay que salir a la luz. Somos faros encendidos, somos lámparas en realidad. Y este mundo que está en tanta necesidad, como estas personas que le están llenando la mente de que tienen que quitarse la vida y así se le va a terminar todo y no sabe que es donde comienza la eternidad de sufrimiento. Juan 14, 15, 24. Hay algo que yo quiero analizar. Esas palabras que yo puse en rojo, me gustaría que pusieran atención. Porque yo busqué esas palabras de guardar. En Juan 14, 15, 24 dice, si me amáis. ¿Saben? No es que todo el mundo ama a Dios. El Señor te está diciendo, si tú me amas, guarda mis mandamientos. Y vamos a analizar lo que significa guardar. Porque son más los sinónimos de guardar que los antónimos. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Y mira lo que dice el 21, vuelvo otra vez y repite, el que tiene mis mandamientos, y hay una conjunción ahí en la gramática, y los guarda, porque hay algunos que tienen los mandamientos, tienen la palabra, tienen la Biblia con ellos, pero no los guardan. No sé si me están entendiendo. Aquí tienen que estar ligados, cogidos agarrados de la mano. El que tiene mis mandamientos y los guarda, mira lo que dice ahí, ese es el que me ama. Él no está diciendo el que tiene mis mandamientos es el que me ama, no, el que los tiene y los guarda. Ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas no al Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestará a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Ahí está de nuevo otra vez la clave, guardar. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del que el Padre me envió. Si permanecéis en mí. Estamos en unos tiempos que en vez de estar más cerca del Señor, la iglesia está retrocediendo. Cuando las almas están clamando que la iglesia ayude, y la iglesia está asustada, está escondida. Pero aquí está especificando, está diciendo que si guardáis mis mandamientos, perdón, es si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Juan 15:10 dice, si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado, por otra vez la palabra guardar, los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y el versículo Juan 16, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran, y me los diste. Mira lo que dice ahí, y han guardado tu palabra. Las conjunciones son las palabras o conjunto de palabras que funcionan como nexo para unir palabras, oraciones o preposiciones, sea lo que sea. Por ejemplo, y, ni, pero, aunque son palabras invariables y son morfemas independientes sin un significado léxico que expresan las relaciones entre los elementos que unen. Por eso que quise analizar, que ustedes analizaran eso para poder entender lo que yo les quiero explicar. Poner una cosa en lugar para que no se pierda o para que se conserve en buen estado o en el lugar en que le corresponde, eso es lo que significa guardar. Conservar una cosa o retenerla, evitando que desaparezca, se pierda o se altere, guardarla en memoria. Ahí tienen los sinónimos de guardar. Vamos a ver si nosotros estamos haciendo esto con la palabra, porque los antónimos de guardar es descuidar. Guardar significa custodiar, cuidar, vigilar, perseverar, proteger, defender, observar, cumplir, obedecer, acatar, respetar, conservar, retener, ahorrar, mantener, almacenar. ¿Estamos cumpliendo con eso, hermanos? El cristiano posee algunas medidas de autoridad que le permite hacer lo que Dios quiere que él haga. Esa autoridad te la dio Dios a ti como iglesia, pero tienes que guardar su palabra. No sé si me están entendiendo. Esta autoridad es una autoridad compartida del Señor Jesucristo, porque nosotros como cristianos somos su representante comisionado aquí en la tierra, actuando con su boca las oportunidades de predicar el evangelio acompañado de señales y maravillas en el nombre del Señor Jesús.
Estos versículos que voy a leer ahora me impactan, porque en realidad no se están viendo en este tiempo cuando más la iglesia tiene que brillar. Y él le dijo, y por todo el mundo y predicate el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, más el que no creyese será condenado. Y estas señales, escuchen bien, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. No hay liberación en la iglesia. Las personas entran endemoniadas y salen a sí mismos para afuera. Hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos, hello, pondrán sus manos y sanarán. Jesús sanó a los enfermos. Y ya en 3 minutos terminamos. Jesús sana a los enfermos. Ahí en Mateo 4, 20, 25, a todos los sanó. Jesús recorría toda Galilea. Gracias al Señor que el Señor sacó a muchos de los templos porque estábamos en las 4 paredes. Y ahora la iglesia está en los hogares. Algunas están en las calles, algunas están en las montañas, porque eso es lo que quiere el Señor. Jesús recorría toda Galilea, enseñando en la sinagoga, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente. Su fama se extendió. ¿Cómo se está extendiendo la fama de la iglesia en este tiempo? Esto es lo que hay que analizar. Su fama se extendió por toda Siria y le llevaban todo lo que padecían de diversas enfermedades, los que sufrían de dolores graves, los endemoniados, los epilépticos, los paralíticos, y los sanaba. Los seguían grandes multitudes de Galilea, de Decápolis, Jerusalén, Judea y de la región al otro lado del Jordán. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, como te llamó a ti y a mí, dice que les dio autoridad, nos dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y déjenme decirle que solamente él hablaba la palabra con poder y con autoridad. Autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y le dio una misión de los 12 discípulos. También le dio la misión a la iglesia. Dice en Lucas 9, 1, 2, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. En Mateo 10, de 5 al 8 dice, a estos dos envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel y yendo a predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sánate enfermo, límpiate leproso, y esa lepra se pegaba así. Resucitad muerto, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, da de gracia. Para terminar, la eutanasia no es una alternativa para acabar con el dolor y el sufrimiento. Job 14, 14 dice, si el hombre muriere, volverá a vivir. Gracias al Señor, ¿verdad? Que el Señor me dio vida de nuevo para predicar su palabra y para decir lo que se espera más allá si no guardamos y vivimos la palabra tal como está escrito. Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Job 42, 10. Restauración de la prosperidad de Job. Por esperar en el Señor, por confiar en el Señor. Dice que quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y dice que después de eso, imagínense si ya practicaba la eutanasia, porque la mujer estaba loca por matarlo. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y lleno de días. La decisión de Job de aferrarse a su fe en Dios es una prueba más de que es mejor confiar en Dios y esperar en Él que tomar la decisión de ponerle fin a la vida de un enfermo terminal. Debemos de respetar la soberanía de Dios en cuanto a la vida y a la muerte de una persona con enfermedad terminal. Y déjenme decir, hermano, la iglesia tiene que brillar. La iglesia tiene que brillar.
Ahí está la palabra de Dios como un faro. Mantener el faro ardiendo, arrojad su luz al mar, que si hay nautas pereciendo, los podréis así salvar. Eso es lo que la gente está esperando de la iglesia. Eso es lo que Dios está esperando de cada uno de nosotros. Dios le bendiga y gracias por la oportunidad.